Buenas tardes a todos los participantes. Estamos por dar inicio al curso de actualización para el personal paramédico. Le doy el pase a la ponente para que pueda comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el pase. Bienvenidos al curso de actualización para personal paramédico. Me gustaría saber, antes de continuar, si se me está escuchando bien. Por favor, confírmeme. Sí, sí se escucha. Ya, perfecto. Si durante la charla hay algún problema con el audio, me lo escriben al chat, por favor. Muchas gracias. Bien, nuevamente, bienvenidos al curso de actualización para personal paramédico. Es para mí un honor estar con ustedes, nuevamente con Medicina Perú. Y bien, me presento, soy Aime Belis, soy interna de medicina y en esta ocasión voy a hablarles un poquito de este tema. El contenido de esta charla, primero vamos a ver algunos conceptos, algunas fuentes, luego vamos a ver algunos procedimientos propios de la atención prehospitalaria, tantos médicos, de enfermería, agrupados en estos dos grandes grupos, basándonos básicamente en la guía técnica de procedimientos de atención prehospitalaria y un poco acerca de reanimación cardiopulmonar y, bueno, adecuándolo a el contexto en el cual nos encontramos ahora. Bien, me gustaría saber cuántos de ustedes conocen esta guía. Respóndanse a sí mismos. Esa es una guía bastante interesante, especialmente para el personal que se encarga del traslado de los pacientes, de los primeros auxilios de los pacientes, ¿no? El personal paramédico, sin duda, es un personal sumamente importante en el sistema de salud. Se encarga no solo del traslado del paciente, sino también del soporte del paciente, desde el accidente hasta la llegada al centro de salud, al centro que le va a prestar los cuidados ya más especializados, ¿no? Sin duda, la movilización de los pacientes no es una cosa ligera, ¿no? Y esta guía de procedimientos de atención prehospitalaria nos va a dar una visión bastante general, pero importante, de lo que es los procedimientos que se tienen que realizar precisamente antes de llegar al hospital, ¿no? Que como todos sabemos son minutos súper valiosos, que en la mayoría de los casos va a determinar la vida o la muerte del paciente. Y no solo ello, sino también va a determinar la calidad de vida que posteriormente pueda tener la persona. Nosotros sabemos que SEM es el sistema de emergencias médicas, nosotros sabemos cómo está agrupado en nuestro país. Uno de los grandes líderes, sin duda, es el SAMU o el DISAMU. Y bien, precisamente apoyados en este liderazgo, vamos a hablar un poco de la guía técnica de procedimientos de atención prehospitalaria, ¿no? Que está avalada precisamente por esa institución. En el 2020, hace más o menos un año, un poco menos, el 31 de marzo, se publicó la resolución ministerial 147, ¿no? Firmada por el doctor Zamora. Esta resolución aprobaba una guía técnica, conocida como la que ya les he mencionado, de procedimientos de atención prehospitalaria. Es una guía que es bastante actual, tiene menos de un año, ¿no? Y ahí se mencionan algunos conceptos que figuran en su pantalla ahora. Están los de qué es atención prehospitalaria, está también algunos conceptos de ambulancia, daño, prioridad, clasificación de acuerdo a la prioridad, transporte asistido de vía aérea. Disculpen. Recordemos que la atención prehospitalaria
es aquella atención de los problemas médicos urgentes fuera de un establecimiento de salud o de un servicio médico, ¿no? Que va a comprender todos los servicios de salvamento, atención médica, de transporte, tanto de accidentados como de enfermos. Eso es a lo que nosotros conocemos como atención prehospitalaria. Nosotros también sabemos que ambulancias, precisamente el vehículo que vemos ahí en la foto, es un vehículo que no solamente es importante cómo luce por fuera, evidentemente es muchísimo más importante los equipos con los que se cuenta adentro, y desde ese punto de vista saber utilizarlos es esencial. Hay 3 tipos de ambulancias, solamente para recordar: las de tipo 1, que son las que transportan principalmente a pacientes estables. En algunas ocasiones, el sistema de emergencias médicas va a ayudar con el traslado de pacientes estables, especialmente cuando hay una referencia o una contrarreferencia, por ejemplo. La ambulancia tipo 2 es para el traslado de pacientes en estado crítico. Y bueno, evidentemente, como son pacientes en estado crítico, va a contar con una capacidad de asistencia médica. Las de tipo 3 es para el transporte de pacientes en estado crítico, pero más allá de ser estado crítico, en estado crítico inestable, que va a requerir, bueno, asistencia médica especializada, evidentemente, en el traslado al tener esta condición de paciente crítico inestable. El daño es el compromiso del estado de la salud en grado diverso, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier accidente que ocurra, tanto externo como, por ejemplo, un accidente de tránsito o un accidente como un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio, va a causar un daño a nuestra salud, ¿no? Y bueno, los daños pueden ser diversos, ¿no? Imagínense ustedes estar ahorita en una cancha de fútbol y sufrir una lesión. Evidentemente, una lesión va a tener diversos grados, ¿no? Y diversa gravedad. De acuerdo a la gravedad, precisamente, es que se va a dar una prioridad. La prioridad es la clasificación del daño que se está sufriendo y, bueno, evidentemente de los pacientes en función de los requerimientos de atención, diagnóstico, signos vitales y riesgo de vida. Vamos a ver un poquito más adelante la clasificación de acuerdo a la prioridad. Vamos a recordar un poco eso. Eso forma parte de la norma técnica de los servicios de emergencia. Vamos a recordarlo porque es importante también que durante los traslados se tengan claro estos conceptos de prioridad, ¿no? Y bueno, el transporte asistido vía aérea, evidentemente, es el desplazamiento que se efectúa por vía aérea en una ambulancia aérea, que debe contar con personal asistencial médico a bordo, especializado, así como equipos, al igual que las ambulancias terrestres, medicamentos e insumos necesarios para movilizar personas enfermas o lesionadas. Las emergencias médico o quirúrgicas son esas condiciones repentinas, inesperadas. Nadie las puede programar. Si bien es cierto, nosotros podemos evaluar factores de riesgo y sabemos que hay personas que tienen mayor probabilidad de sufrir algún daño a su salud. Por ejemplo, las personas que sufren de obesidad o las personas que tienen alguna malformación cardiovascular, nosotros sabemos que podrían tener mayor probabilidad de hacer uno de estos accidentes. Pero saber exactamente cuándo, en qué forma, es definitivamente fuera de nuestro alcance. No podemos exactamente saber en qué momento va a suceder, ¿no? Entonces es ahí que se le atribuye la condición repentina o inesperada. Va a requerir atención inmediata porque va a poner en riesgo la vida, la salud del paciente. Y no solo eso, sino que también podría dejar secuelas invalidantes en el paciente. Pone en riesgo su vida y pone en riesgo su salud, tanto inmediata como posterior a ella, ¿no? Con presencia de secuelas incluso.
Y bueno, esas emergencias médico-quirúrgicas, cuando nosotros hablemos más adelante de esas emergencias, nos estamos refiriendo precisamente a las clasificadas como prioridad 1 y 2. Y acá viene esta lámina para que nosotros recordemos esos sistemas de prioridades, ¿no? Nosotros sabemos que hay 4 prioridades en los sistemas de emergencias. Las de prioridad 1 son emergencia o gravedad súbita extrema. Son precisamente los pacientes que van a requerir una atención inmediata, porque el estado de su salud, la alteración, es bastante crítica, ¿no? Y está en riesgo inminente la vida. Si no se le atiende de forma inmediata, ese paciente va a morir. Por eso estos pacientes son prioridad 1, ¿no? Conocidos como emergencia o gravedad súbita extrema. Los que pertenecen a la prioridad 2 son los de una urgencia mayor. Estos son pacientes portadores de un cuadro súbito, agudo, con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos, máximo 10 minutos, dado que si pasa más tiempo, estamos poniendo en riesgo su vida o estamos poniendo en riesgo de que sufra complicaciones serias. Los de prioridad 3, ya no estamos hablando de una emergencia, como hemos visto, las emergencias comprenden los de prioridad 1 y los de prioridad 2, pero hay que mencionarlo de todas maneras, ¿no? Hay un grupo de pacientes que va a llegar a emergencias y que no van a ser catalogados, propiamente dicho, como una emergencia o como una urgencia mayor. Ese es el caso de los que tienen la prioridad 3 y la prioridad 4. La prioridad 3 se le conoce también como urgencia menor. Esos son pacientes que no presentan riesgo de muerte ni secuelas invalidantes. Va a ameritar una atención en el tópico de emergencia, teniendo prioridad la atención 1 y 2. Primero se va a atender a estos pacientes cuya vida está en peligro y ya después se va a atender a estos pacientes de prioridad 3. Esta atención debe realizarse en un tiempo de espera como máximo 20 minutos, igual o mayor de 20 minutos, perdón, como mínimo 20 minutos. Estos pacientes van a tener que esperar, porque a emergencias siempre están llegando precisamente estos pacientes de prioridad 1 y prioridad 2. Los pacientes prioridad 4 son aquellos que, bueno, quizás no debieron llegar a un sistema de emergencia, ¿no? Son aquellos que tienen una patología aguda común y que su atención va a realizarse en un tiempo mayor de 1 hora o que debería de realizarse por consultorio externo, ¿no? Estos pacientes son los que a veces acuden con enfermedades leves, que sí causan cuadros agudos, que podrían ser molestosos, pero que definitivamente no ponen ni en riesgo su salud, ni en riesgo su vida, ni tiene riesgo de complicaciones. Es importante recordar que si un paciente es prioridad 2, no significa que en el tiempo siempre va a ser prioridad 2, ¿no? Podría pasar a ser prioridad 1 de acuerdo a su evolución. La atención prehospitalaria, ¿no? Hemos dicho de que es uno de los conceptos más importantes cuando nosotros hablamos de este personal de salud tan importante que se encarga del traslado de los pacientes. ¿Qué es la atención prehospitalaria? Es la atención de los problemas médicos urgentes fuera de un establecimiento de salud, ya lo habíamos dicho, ¿no? Comprende atención médica y transporte de accidentados o enfermos. Esa es la definición que le da la guía técnica de procedimientos de atención prehospitalaria. Y también esta guía nos menciona algunos de los procedimientos más importantes, incluso clasificados con códigos, ¿no? Acá vemos los códigos. Cada uno de los procedimientos tiene que estar registrado. El registro dentro de estos sistemas de salud, de los sistemas de atención móviles de urgencias, son muy importantes. Precisamente porque va a otorgar mayor información al personal para que nosotros podamos saber qué es lo que ha pasado con el paciente antes de la llegada al hospital y bueno, que posiblemente este tipo de procedimientos son los que salven la vida del paciente en muchas ocasiones, ¿no? Aquí tenemos varios códigos, esos códigos de registro, como ya les mencioné, son muy importantes.
Vamos a dividir estos procedimientos en dos, en médicos y procedimientos de enfermería, ¿no? Eso no quiere decir que solamente sean estos procedimientos médicos aplicados por médicos o que los procedimientos de enfermería solamente sean aplicados por el personal de enfermería. Eso no es así definitivamente, ¿no? Muchas veces, en ausencia de un médico, el personal con mayor capacitación va a tener que realizar estos procedimientos, ¿no? Que son los que podrían salvar la vida del paciente. Entonces, bien, aquí vamos a mencionar algunos de los procedimientos que vamos a describir más adelante. Tenemos las maniobras de permeabilización de la vía aérea. Es ineludible comenzar mencionando esto. La permeabilización de la vía aérea es sumamente importante. En muchas ocasiones, eso es un paso que se olvida, sin embargo, siempre tengámoslo en mente, ¿no? Nosotros debemos de asegurarnos que la vía aérea sea permeable. Como segundo procedimiento, aquí figura el uso de dispositivo bolsa, válvula, máscara. Es muy importante, lo conocemos coloquialmente como el uso del ambú, pero bien. Disculpen, espero que ahora sí se me escuche. Creo que se me dejó de escuchar por un momento. Ya, bien. Ahora sí, continuemos. Habíamos hablado del uso del dispositivo bolsa, válvula, máscara, ¿no? Que coloquialmente se le conocía como ambú, ¿no? Es muy importante cuando nosotros queremos dar un soporte a la vía aérea después de haberla permeabilizado. La colocación de una cánula orofaringia o nasofaringia es parte precisamente de esta permeabilización también. La colocación de una máscara laringe en algunas ocasiones va a ser importante para que nosotros completemos, nosotros necesitamos que el paciente tenga sus funciones vitales estables, ¿no? Y algunos accidentes van a provocar que precisamente esta vía aérea esté obstruida. En algunas ocasiones va a ser necesario liberar la vía aérea superior. Y cuando necesitemos esta liberación, la máscara laringia es una buena opción. La intubación endotraqueal es una opción más avanzada. Vamos a hablar un poco de esta, dada su importancia, especialmente en este contexto. Vamos a ver también un video que nos va a dar algunas pautas de cómo debería de realizarse. Esto va a ser es bastante interesante, porque todo esto va a estar sujeto a los protocolos vigentes. Y como nosotros hemos visto durante todo el año pasado, los protocolos cambian muy rápido, ¿no? Tenemos que mantenernos al día en esos protocolos. Y no solamente van a cambiar de un momento a otro, sino también van a cambiar de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay que mantenernos pendientes. La inmovilización manual cervical es muy importante, vamos a hablar de eso. Cuando nosotros sospechamos de una lesión medular, es indispensable que nosotros realicemos este procedimiento con mucha prudencia. Vamos a hablar de esto también. La alineación del cuerpo en trauma, lo mismo, por una probable afectación de la médula. Nosotros sabemos que si hay un daño en la médula, podríamos causar complicaciones por el resto de la vida. Para prevenir, nosotros utilizamos precisamente estos procedimientos que van a darnos mayor seguridad. La colocación de collarín, la rotación del paciente y colocación de la férula espinal larga,
cuando nosotros tenemos que tratar de proteger al paciente, no solamente en el momento, no solamente salvarle la vida, sino también evitar complicaciones. La extricación rápida, solamente para recordar el término, extricación son maniobras orientadas a la extracción de una víctima. Y esta extracción va a ser realizada por el personal capacitado, evidentemente, ¿no? Puede ser de una víctima que esté lesionada, atrapada o inconsciente, ¿no? Y se encuentra en un espacio confinado, por ejemplo, en un vehículo, ¿no? Ahí vamos a llamar una extricación vehicular. El chaleco tipo KET es un dispositivo de inmovilización de rescate médico de emergencia. Va a ayudarnos precisamente a realizar esta extricación y proporciona los medios necesarios para la inmovilización y para poder retirar al paciente evitando lesiones medulares. El retiro del casco también es otro procedimiento que está registrado en esta guía, y la colocación de férulas, ¿no? Cuando nosotros estamos frente, por ejemplo, a una caída de altura, es probable que haya fracturas y en algunas ocasiones incluso van a estar expuestas las fracturas. Una buena forma de cuidar ese tipo de lesiones es precisamente la colocación de férulas, ¿no? Es la forma adecuada del cuidado. Como les dije, esos procedimientos se dividen. Hemos visto los procedimientos médicos, ahora vamos a ver los procedimientos de enfermería. Aquí tenemos básicamente los de las valoraciones de los signos vitales. Acá tenemos el pulso, la frecuencia respiratoria, presión arterial, pulsimetría, la temperatura. Es sumamente importante la valoración de los signos vitales, ¿no? Porque nos van a dar precisamente la información necesaria para que nosotros podamos hacer los procedimientos médicos. Realizar la pulsoximetría, importante como parte de los signos vitales. Nosotros sabemos que en un contexto como el nuestro, donde un factor que nos podría señalar una gravedad inminente es precisamente una baja saturación de oxígeno, ¿no? La pulsioximetría nos va a permitir conocer quiénes son estos pacientes que están en peligro. Pero no solamente estas funciones vitales, ¿no? También se podrían realizar dependiendo del evento que haya ocurrido, la toma de un hemoglucotest, la realización de un electrocardiograma, y sin duda la canalización de una vía periférica es sumamente importante, ¿no? Nosotros sabemos que si nosotros no tenemos vía no vamos a poder administrar medicamentos por vía endovenosa, y si no podemos colocarlos por vía endovenosa, eso se va a retardar. Hay algunos medicamentos que no pueden ser colocados por otras vías, o que las circunstancias propias del accidente van a impedir que se coloquen por otras vías. Nosotros, una de las primeras cosas que debemos de hacer luego de verificar que la vía aérea esté permeable es precisamente la colocación de una vía periférica, ¿no? A la par de los signos vitales. Es importante el trabajo en equipo. Muchas veces el paciente, por ejemplo, comienza a perder sangre. Si el paciente comienza a perder sangre, comienza a entrar en un shock hipovolémico, cada vez con el pasar de los minutos va a ser más difícil encontrar una vía periférica. Entonces, estemos bastante atentos. Esa vía periférica podría salvarle la vida al paciente. Entonces, recordar signos vitales, permeabilización de la vía aérea, encontrar una vía para la colocación de los medicamentos son vitales, probablemente los procedimientos más importantes. La administración de medicamentos no solamente va a ser por vía endovenosa, puede ser por otras vías, intramuscular, subcutánea, sublingual, son los que están registrados en esta guía de procedimientos. Nosotros sabemos que incluso podría ser administrado por vía intraósea. Nosotros sabemos que, bueno, las circunstancias van a ser diversas, ¿no? Precisamente esos son eventos que no son esperados, y al no ser esperados, las circunstancias en las cuales se den van a ser diversas, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos a ello. La administración de oxígeno es también muy importante. Encontramos tanto la administración de oxígeno por cánula binasal como máscara Venturi,
máscara con bolsa reservorio. Vamos a ver un video que nos va a ayudar a resaltar los puntos más importantes de oxigenación. Oxigenación es un tema aparte, que podríamos hacerlo muy complicado, pero bueno, hay ciertos puntos básicos que debemos de recordar, ¿no? Hay un video que a mí me pareció muy interesante, que quiero mostrárselo. Cuando les entreguen las diapositivas, ahí va a figurar el link donde pueden encontrar el video. Es un video que está subido en YouTube y precisamente es de un canal que se especializa en estas atenciones prehospitalarias, ¿no? Pueden buscar otros videos. De hecho, los videos que vamos a ver en esa reunión son de ese canal, ¿no? Y son orientados precisamente al personal que se encarga del traslado de los pacientes. También tenemos la colocación de sonda nasogástrica, de sonda vesical, de sonda Foley, la aspiración de secreciones, nebulización, lavado gástrico, curación de heridas, colocación de vendaje, atención inmediata del recién nacido, lavado de manos y desinfección de las manos. Como ven, cada acción que pueda realizar el personal va a estar registrado, ¿no? Y es importante que se registre así para que la hoja donde nosotros estemos registrando va a ser considerado parte de la historia clínica, y nosotros sabemos que la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? Que puede, y es así porque esto ayuda a tener la información completa de todo lo que ha acontecido durante la atención del paciente. En este contexto, más ahora que nunca, nosotros tenemos que recordar y hablar de equipos de protección personal, equipos de protección individual y bioseguridad. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre los conceptos que van a estar relacionados a nuestra propia seguridad. Van a depender mucho del procedimiento que realice, van a depender mucho del lugar donde esté, del momento en el que esté. Básicamente, en nuestro contexto se mencionan tres elementos básicos. Una mascarilla, un cubrebocas, pero más que todo un respirador. Nosotros sabemos que a pesar de que la mayoría del personal de salud ya se encuentre vacunado o esté pronto a ser vacunado, es importante que nosotros todavía sigamos conservando las medidas de seguridad. No solamente es importante, es esencial que sigamos conservando estas medidas de seguridad, porque van a ser las que permitan que haya una disminución en la transmisibilidad de la COVID, que va a ser realmente lo que va a eliminar, ¿no? La vacuna es un elemento sin duda que ayuda, pero esos elementos tienen que seguir siendo usados, ¿no? Nosotros sabemos que los virus, al tener y más virus como el SARS-CoV-2, tienen una transmisibilidad muy rápida. Y al ser tan transmisibles, hay muchas replicaciones en muchos seres humanos. Estos van a condicionar a múltiples mutaciones. Son estas mutaciones las que van a generar nuevas variantes que podrían disminuir un poco la protección que nosotros tengamos, ¿no? Si bien es cierto, nos ha hablado a ciencia cierta de una variante que no esté cubierta por las vacunas, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que por historia natural de los virus, estos van a mutar. Entonces, todo esto para decirles que el uso del respirador es sumamente importante. El uso de unas gafas, de un material que proteja nuestros ojos, también es muy importante, ¿no? Nosotros sabemos que no solamente nos vamos a proteger de la COVID-19, del SARS-CoV-2, sino nos protegemos de otros elementos, ¿no? Cuando nosotros hagamos, por ejemplo, esas permeabilizaciones de la vía aérea, nosotros estamos en peligro de que de las gotas respiratorias del paciente lleguen a entrar en contacto con nuestras mucosas. Nosotros podemos evitar cubriendo nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. Y también un mandil, un uniforme es muy importante para que el personal no se encuentre expuesto no solamente al SARS-CoV-2, no es de lo único que nos tenemos que cuidar, sino de otras
de otras posibles infecciones, ¿no?, que podamos adquirir durante la atención de los pacientes. Bien, y ahora ya hablemos de los procedimientos, hablemos de la valoración de las funciones vitales, ¿no? Se había clasificado esto como un procedimiento propio del personal de enfermería. Como les digo, esto no es sine qua non, esto es, puede ser realizado por otros integrantes de este sistema de emergencia. Y como puede ser realizado por cualquier persona del sistema de emergencia, nosotros tenemos que estar recordando ciertos puntos, ¿no? Si bien es cierto, las funciones vitales no son muy difíciles de recordar cuáles son, ni son muy complejas en la toma, la circunstancia, el momento podría condicionar a que haya un olvido o que haya un retraso en la toma de estos signos vitales que va a condicionar demoras en todo el proceso. Las demoras en todo el proceso son las que ocasionan precisamente las secuelas. Entre más tiempo me demore, es más probable que queden secuelas o menos probable que el paciente continúe con vida. Aquí vamos a hablar de dos funciones vitales básicas, que es la función respiratoria y la función cardiovascular, representada por el pulso. Aquí vemos dos imágenes, una donde el personal está observando el tórax del paciente, ¿no? En algunos contextos se indicaba que podía uno acercarse a la boca del paciente para sentir precisamente la expiración del paciente, ¿no? En estos contextos es un poco más difícil porque ante la posibilidad de una enfermedad de transmisión directa persona a persona, esta posibilidad es muy grande, entonces podríamos evitarla, ¿no? Y una buena opción es simplemente observar el tórax del paciente para ver si hay una movilización. La comprobación del pulso mediante el pulso carotidio, de preferencia, se puede realizar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el paciente no se le tiene que exponer, por ejemplo, si hay una lesión cervical, hacerlo con mucho cuidado para que esto no ocasione un daño medular, por ejemplo. ¿No? Que es poco probable, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta. Ya. Aquí hay una serie de pasos que nos indican cómo es que se debería de realizar, por ejemplo, el control del pulso, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son estos pasos, nosotros sabemos que probablemente necesitemos guantes, en algunas ocasiones se dice, esta guía indica el requerimiento de guantes para que se conserve la debida bioseguridad. Los términos asociados o las alteraciones que se podrían presentar en esta función vital conocida como pulso, encontramos como taquicardia o bradicardia, básicamente, ¿no? O la taquicignia o la bradicignia. Estas taquicignia o bradicignia no van a ser más que el registro de las pulsaciones normales o por encima de lo normal o por abajo de lo normal, ¿no? Que van a reflejar una taquicardia o una bradicardia, cuando ya hablamos de la frecuencia cardíaca. Para que nosotros hablemos de taquicardia y bradicardia, nos estamos refiriendo a la función cardíaca, a la frecuencia de contracciones del corazón, no a la del pulso. Cuando nosotros querramos decir que hay una alteración y que solo hemos palpado el pulso, nosotros hablamos de taquicignia y bradicignia. Nosotros sabemos que las pulsaciones normales son de 50 a 100. Por encima hablamos de una taquicignia, por abajo de una bradicignia, ¿no? Eso de forma general. También tenemos la toma de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia ventilatoria, ¿no? Y nosotros también sabemos que esta se encuentra entre 12 a 20, ¿no? Normalmente en un adulto. El anterior también, el pulso que les había mencionado, es en un adulto. Sabemos que los niños tienen
un incremento, ¿no? Dependiendo de la edad, tienen sus valores normales son un poco mayores a los del adulto en lo que respecta a pulso. Aquí también para una persona adulta vamos a encontrar el rango de normalidad entre 12 a 20. Por debajo de 12 tenemos una frecuencia respiratoria compatible con bradipnea. Y cuando nosotros tenemos más de 20, o se dice más de 30 o más de 40, es taquipnea, ¿no? Hay que manejar ese rango de 12 a 20, que es lo normal. Y bien, eso es parte de, eso que vamos a ver aquí es parte de lo que nos dice la AHA, la American Heart Association, que es una de las instituciones más importantes que dan normativas respecto al soporte vital, ¿no? A la reanimación cardiopulmonar, al soporte vital básico, al soporte vital avanzado. ¿Y qué nos dice esta guía? Nos dice que ante una persona que no responde o que tiene la respuesta alterada, nosotros vamos a verificar la respiración, ¿no? Y vamos a verificar el pulso. Vamos a verificar la respiración si es normal o si no es normal. Nosotros tenemos precisamente estas tres caras, ¿no? Que se nos podría presentar. La primera es que haya una respiración normal, que se ventile, el tórax se expanda completamente y que, bueno, esa ventilación se esté dando, podría estar alterada, podría ser de repente muy rápida, muy baja, pero se está dando de forma completa. O podríamos tener la otra arista de que no haya una respiración o no la percibamos, o que sea una respiración ineficaz, ¿no? A esas respiraciones ineficaces las conocemos como jadeo o boqueo, ¿no? Que son respiraciones que no están permitiendo que haya una correcta ventilación. No están permitiendo que haya suficiente ingreso de oxígeno y suficiente intercambio como para que todos los tejidos de nuestro cuerpo sean correctamente perfundidos. Aquí nosotros debemos de ver que haya un movimiento del pecho cada, ya hemos dicho el rango, ¿no? De 12 a 20 en un minuto aproximadamente. ¿Y por cuánto tiempo nosotros vamos a ver? ¿Vamos a verlo por un minuto? No, hemos dicho que los segundos en este tipo de comprobaciones son vitales. Entonces, basta con que yo lo observe 10 segundos como para que yo pueda afirmar si he percibido o no he percibido la respiración en este paciente. Si es posible, incluso tengo que hacer la comprobación del pulso al mismo tiempo que la comprobación de la respiración. Yo puedo estar tomando el pulso, sea radial, braquial, carotidio, mientras estoy viendo el tórax del paciente y veo si hay una expansión del tórax o si no hay una expansión del tórax. Si no hubiera pulso, tendría que comenzarse un procedimiento conocido como reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pero para que nosotros digamos de que hay ausencia de pulso, nosotros tenemos que vigilarlo por 10 segundos, al mismo tiempo que la respiración. Si no hay pulso a los 10 segundos, se debe de iniciar este procedimiento, ¿no? De reanimación cardiopulmonar, empezando por compresiones torácicas, esto en adultos. Y bueno, si hay pulso y no hay ventilación, iniciar una ventilación de rescate, ¿no? Precisamente con esos elementos conocidos como bolsa, válvula, máscara o coloquialmente como BUC. ¿Qué es lo que pasa si yo durante la comprobación de las funciones vitales no estoy seguro? Yo no lo he percibido, he estado 10 segundos, quizás estoy muy nervioso, el paciente está inconsciente, no me he dado cuenta. Siempre es importante recordar que el paciente, para este tipo de procedimientos, el paciente se encuentra inconsciente, ¿no? Si el paciente se encuentra consciente, ya me puedo tomar un poco más de segundos, ¿no? Si el paciente se encuentra inconsciente, ahí es donde me tengo que demorar lo menos posible, 10 segundos. Lo cual no quiere decir que cuando el paciente esté consciente no haya riesgo, ¿no? Sí hay riesgo, pero el riesgo es mayor cuando el paciente no está consciente. Entonces, si el paciente no está consciente, han pasado los 10 segundos,
pero yo creo que no ha habido funciones vitales, no he sentido ni pulso ni respiración. ¿Qué debería de hacer? ¿Debería de empezar mi reanimación cardiopulmonar o debería de demorarme más tiempo? Quizás un minuto para estar seguro. Lo que nos dice precisamente la American Heart Association es que si yo no estoy segura después de los 10 segundos, debo comenzar de todas maneras la reanimación cardiopulmonar. Obviamente cuando el paciente esté inconsciente. ¿Por qué? Porque se ha visto que las compresiones innecesarias son menos perjudiciales que no proporcionar compresiones cuando sea necesario, ¿no? Pero obviamente esto hay que entenderlo en cada contexto. Cada situación, cada accidente va a ser distinta y hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Pero si solamente dependiera de que no hay pulso y no hay ventilación y el paciente, por ejemplo, no tiene probabilidad de que haya una rotura de costillas, no hay una caída de altura o hay algo que podría complicar más, se tiene que iniciar la reanimación cardiopulmonar. No solo eso, hay otros procedimientos de enfermería que se han registrado, como la toma de la presión arterial, la toma de la saturación de oxígeno. Nosotros estamos viendo ahí un pulsímetro, nosotros conocemos cuáles son los valores normales, especialmente ahora que estamos en época de COVID, esto ha sido muchísimo más valorado. También la toma de la temperatura es muy importante. Sabemos que hay más dispositivos, hay muchos dispositivos. Ahora se prefieren los dispositivos donde haya un menor probabilidad de contacto, ¿no? Y, por ejemplo, estas pistolas son una buena opción, pero hay que tener en cuenta también que si bien es cierto, nosotros vemos en nuestra vida diaria que, por ejemplo, esta temperatura es tomada en extremidades, nosotros tenemos que saber que la temperatura central es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Y la temperatura central la encontramos precisamente donde estamos viendo la imagen, ¿no? En la cabeza, en la frente. Ahí vamos a encontrar una mayor probabilidad de tener la temperatura corporal central real. Hay otros procedimientos, como también les mencioné, como la toma del electrocardiograma y la toma del hemoglucómetro. Ahora sí, hablemos ya de procedimientos médicos, que como ya les dije, no necesariamente son realizadas solamente por médicos, ¿no? Pueden ser realizados por médicos en colaboración con personal no médico, quizás personal de enfermería, personal propio de la ambulancia. Y bueno, estas maniobras de permeabilización son las que se describen aquí, ¿no? Son conocidas como levantamiento de mandíbula-mentón. Entonces, recordémoslo así, porque es la forma, es un procedimiento sumamente importante. Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos guantes. Es el insumo que nosotros requeriríamos. Nosotros ya estamos evidentemente con la mascarilla o con el respirador para protegernos a nosotros mismos. Nos colocamos guantes. Iniciamos con el informe al paciente y acompañante del procedimiento a realizar para obtener su aceptación. Hay un concepto que no mencioné, pero que es muy importante, que es consentimiento informado, ¿no? Si el paciente está consciente, si hay un acompañante en la ambulancia, es necesario de que se esté constantemente comunicando con esa persona para que dé su autorización. En una situación de emergencia, no necesariamente la autorización va a tener que ser escrita, pero sí es importante mantener una buena comunicación, ¿no? Aplicar las barreras de protección universal, guantes, lentes de protección y mascarilla. Prepare y verifique el material según corresponda. Bien, eso es de forma general lo que tenemos que hacer en los procedimientos, en todos los procedimientos. Ahora bien, veamos, el desplazamiento de la mandíbula. ¿Cómo vamos a hacer que se desplace la mandíbula? Vamos a colocar al paciente en decúbito supino e inmovilizar la cabeza si es necesario.
Luego vamos a colocar la cabeza mirando hacia los pies del paciente. Nosotros tenemos que estar en la cabecera del paciente. Ustedes están viendo en esta imagen, en la primera imagen, a un individuo que está en la cabecera del paciente. Colocar el segundo dedo en el ángulo del maxilar inferior y el primer dedo en cada uno de los huesos malares. El primer dedo, el dedo pulgar, se encuentra en el hueso malar y el segundo dedo se encuentra en el maxilar inferior, como ustedes lo están viendo. Primer dedo, segundo dedo. Se coloca la mano de esa forma, se va a apoyar los codos sobre una superficie estable, puede ser piso, puede ser las rodillas, lo importante es que sea una superficie estable. Y bueno, con el tercer y cuarto dedo, que los encontramos aquí abajo, vamos a desplazar la mandíbula en dirección anterior, o sea, hacia adelante, y ligeramente inferior, o sea, hacia los pies. Nosotros tenemos que acomodar la mandíbula porque en algunas ocasiones van a haber este tipo de obstrucciones con la propia anatomía de la persona. Y elevar el mentón, ¿cómo? Es un procedimiento muy fácil. Se va a colocar el personal mirando hacia el lado, hacia la cabeza del paciente. Se va a colocar una mano sobre la frente del paciente y con la otra se va a tomar el mentón y se va a elevar. Se tienen que mantener estas maniobras durante todo el proceso de permeabilización de la vía aérea, ¿no? Esto va a ser sumamente importante porque esa posición va a ser, por ejemplo, importante cuando nosotros queramos colocar el ambú y estemos ventilando y en algunas ocasiones no hay una expansión total del tórax. Y nosotros queremos ver por qué, si nosotros hemos perfectamente cerrado la mascarilla, no hay ningún tipo de escape, ¿qué es lo que está sucediendo? En muchas ocasiones precisamente sucede esto, ¿no? Que la posición se ha perdido. Esa posición la tenemos que mantener en el tiempo. Y se tiene que registrar, evidentemente, ¿no? No olviden registrar el procedimiento. Esta guía que les muestro es parte del SAMU, ¿no? Entonces, son las normas que nos están rigiendo a nosotros. ¿Cuándo se va a indicar esto? Cuando hay una obstrucción de la vía aérea por desplazamiento posterior de la lengua. La lengua va a ser responsable muchas veces de estas obstrucciones, ¿no? Por eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ese es otro gráfico que nos explica lo mismo. La lengua, el epiglotis pueden causar una obstrucción. Entonces es necesario que nosotros hagamos este movimiento. Miren, en este gráfico se están haciendo los dos movimientos a la vez, y se está haciendo una inclinación de la cabeza con una elevación de la mandíbula, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bien, ahora hablemos del procedimiento uso del dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Este es un procedimiento, una maniobra realizada con un dispositivo manual que todos conocemos para proporcionar ventilación a presión positiva, compuesto por una válvula que va a permitir la entrada y la salida del aire en una sola dirección. Lo que vemos aquí. También va a contar con una bolsa para la insuflación del aire, la que vemos aquí. Y también vamos a contar con un reservorio, ¿no? De oxígeno. O sea, esta bolsa va a funcionar para la insuflación del aire y como un reservorio. En pacientes que no tienen ventilación espontánea o que su respiración es ineficiente. Habíamos dicho que las respiraciones ineficientes son, por ejemplo, boqueo, esas respiraciones que parece que solamente fueran una exhalación. Esas respiraciones que a veces se les conoce como agónicas no son respiraciones eficaces, no están pudiendo cumplir la función precisamente de perfundir todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Es mantener una ventilación efectiva. ¿Qué se va a requerir para esto? Guantes, precisamente el dispositivo bolsa, válvula, máscara, el balón de oxígeno en algunas ocasiones y la bolsa de reservorios, ¿no? Hay otros que, bueno, no necesariamente necesitan estar conectados a oxígeno. ¿Y esto cuándo va a ser indicado? Cuando hay un requerimiento de ventilación asistida.
Este procedimiento que vemos aquí en la primera parte, en nuestro contexto, está profundamente proscrito, porque es muy riesgoso para la persona que está asistiendo. Nosotros no solo debemos de salvar a la persona que está en nuestra, que está con nosotros, ¿no? Esa persona a la que ha sufrido un accidente, sino también debemos de preocuparnos por nuestra propia salud, ¿no? Y evidentemente realizar este tipo de maniobras es exponernos demasiado. No solamente el SARS-CoV-2 existe, podría contagiarle, por ejemplo, a una persona una enfermedad como la tuberculosis multidroga resistente, que si bien es cierto no te va a matar en 15 días, sí va a causar problemas que podrían conducirte a la muerte. Bien, una contraindicación para esto es, por ejemplo, que haya objetos que impidan. A veces hay accidentes donde hay empalados en la región facial objetos que van a impedir la fijación de la mascarilla. Entonces, cualquier cosa que impida la fijación de la mascarilla, una malformación, por ejemplo, va a contraindicar este uso de mascarilla, válvula, bolsa. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer siempre? Informar al paciente o al acompañante. Después uno tiene que realizarse una asepsia de manos, un lavado de manos. Debemos de ponernos el material de protección, como los guantes, por ejemplo. Preparar y verificar el material que voy a usar, en este caso el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, el balón de oxígeno, por ejemplo. La posición es de rodillas por encima de la cabeza del paciente, ¿no? Con sus muslos se puede fijar la cabeza. En este caso, el personal que está realizando esta maniobra de ventilación se encuentra de pie, ¿no? Pero nosotros sabemos que en los accidentes no siempre vamos a encontrar a la persona en una superficie elevada que nos va a permitir estar cómodamente de pie. En algunas ocasiones vamos a tener que agacharnos y colocar las rodillas en el piso. Y bueno, esto podría servirnos para ayudar a fijar la cabeza, ¿no? Podríamos colocar la cabeza del individuo entre nuestras piernas para que se pueda fijarse entre nuestras rodillas. Después podemos asegurarnos la permeabilidad de la vía aérea, de ser necesario usar una cánula orofaringia o nasofaringia. Esa es otra opción. Vamos a seleccionar un tamaño adecuado, ¿no? de mascarilla, ¿no? Esta parte de la mascarilla, esta parte de este dispositivo tiene que estar perfectamente cerrado con nuestro paciente. No tiene que haber escape de aire. Si hay un escape de aire, no se va a dar una correcta ventilación, un correcto rescate, o eso que conocemos como ventilación de rescate. No se va a poder dar de forma efectiva porque el aire va a fugar por los costados. Entonces, lo más importante es que haya un perfecto cierre. ¿Y cómo nosotros podemos verificar ese cierre? Nosotros podemos verificarlo viendo que no hay escape de aire. Lo ideal para esto es que se coja una mascarilla de la talla del paciente. De acuerdo al tamaño del paciente, nosotros vamos a colocar esa mascarilla. Hay distintos números, nosotros podemos elegir. Se puede conectar el tubo de oxígeno al dispositivo bolsa, válvula, máscara y ajustar el flujo de oxígeno a 15 litros por minuto, por ejemplo. Se fija la mascarilla al rostro del paciente siguiendo la maniobra EC. Entonces eso es muy importante. Y como es muy importante, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta es la técnica de sujeción CE y es una técnica que nos va a permitir tener mayor seguridad de que no hay un escape de aire por los costados de la mascarilla. Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? La persona encargada, nuevamente la encuentran de pie, pero podría estar en el piso, podría estar arrodillada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que colocar el primer dedo en la parte de la mascarilla, en la parte superior de la mascarilla, y el segundo dedo en la parte inferior de la mascarilla, como ustedes están viendo acá, formando una C. Notan aquí la C, el primer dedo es la primera parte de la C, en la parte superior de la mascarilla, y el segundo dedo en la parte inferior de la mascarilla está completando la C, ¿no? Los demás dedos, el tercer, cuarto y quinto dedo, están elevando la mandíbula. Recuerden que es muy importante que la mandíbula esté elevada, no caída.
Entonces estos 3 dedos van a elevar la mandíbula y van a formar una E, ¿no? No están juntos, están formando una E. Entonces esto va a darme mayor seguridad a la hora de precisamente este procedimiento, ¿no? La ventilación con bolsa, válvula, máscara. Y bien, tenemos que asegurarnos, una vez de haber realizado ese procedimiento, que la insuflación sea adecuada al observar el movimiento de la pared torácica. Entonces nosotros tenemos que observar que la pared del tórax se eleve o se deprima. Es importantísimo. Eso va a ser nuestro mayor indicador de que se está haciendo correctamente esta ventilación de rectal. Y se tiene que ventilar al paciente dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en un soporte vital avanzado se dice que después de un ciclo de compresiones se pueden realizar 2 ventilaciones. Aquí, si solamente hay un problema de ventilación de rescate, se hace durante 5 segundos, ¿no? Esta ventilación. Debemos de, tanto la mascarilla como lo que hayamos usado, tiene que ser desechado en el lugar que corresponda. Ahora que hay contaminación incluso por fomites, nosotros tenemos que evitar de que haya contaminación, ¿no? Y como les digo, no solamente existe el SARS-CoV-2, existen más enfermedades que podrían poner en peligro nuestra salud. Se tiene que realizar nuevamente una asepsia de manos, no solamente a la entrada, cuando nosotros comencemos con ese procedimiento, sino también al terminar. Y por supuesto, siempre el registro del procedimiento. Entonces, recuerden ustedes esta maniobra EC. Ese es de un solo reanimador, o la maniobra con 2 reanimadores, ¿no? Uno podría encargarse de la insuflación de la bolsa, de precisamente hacer que haya esa expansión de la bolsa, esa retracción de la bolsa, y el otro podría estar enfocado en que la mascarilla siempre esté completamente pegada a la cara para que no haya ningún tipo de escape del aire. Evidentemente, con 2 reanimadores es muchísimo más seguro este procedimiento. En recién nacidos y en prematuros, como indica esta imagen de acá, encontramos que la válvula máscara adecuada para ellos, el tamaño ideal, que es 250 cc, en niños hasta el año de edad, 500 cc, y en mayores de un año, 1500 cc, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuál sea el tamaño del paciente al cual queramos rescatar. Y acá ya tenemos otro procedimiento, vamos a entrar a otro procedimiento, que es la colocación de una cánula orofaringe. Ese es otro procedimiento que habíamos visto en esta guía. Es la colocación de un dispositivo básico utilizado cuando las maniobras manuales para abrir o mantener la vía aérea permeable son ineficientes. O sea, cuando yo he intentado la elevación de la mandíbula, la extensión del cuello, lo he intentado y no ha sido posible de una forma adecuada permeabilizar la vía aérea, y aún necesito más elementos. Ahí es donde utilizo la cánula orofaringe. ¿Cuál es el objetivo? Abrir y mantener la vía aérea permeable. ¿Cuándo se indica? Como ya les dije, cuando ha fracasado el procedimiento que habíamos visto al inicio, ¿no? Que es el de la elevación del mentón, ¿no? Y la hiperextensión. Y también, una contraindicación, siempre hay que tener en cuenta las contraindicaciones, la presencia de reflejo nauseoso y pacientes con cuerpos extraños en la vía aérea, ¿no? Si nosotros colocamos esos dispositivos cuando hay un cuerpo extraño, nosotros lo que podemos hacer es empujarlo más adentro o atascarlo, ¿no? Entonces tenemos que revisar bien la vía aérea, ¿no? Bien, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre informar al paciente o al familiar que se encuentre por ahí. Realizar la asepsia, siempre. Colocarnos las barreras de protección, en este caso guantes. Preparar y verificar el material, en este caso la cánula, y colocar al paciente en decúbito supino o decúbito dorsal,
e inmovilizar la cabeza si es necesario. Hemos dicho que una forma de inmovilizar la cabeza podría ser con nuestras rodillas, por ejemplo, ¿no? Sentarnos a la cabecera del paciente y con nuestras rodillas fijar la cabeza para que no haya movimiento. Tenemos que elegir, igual que el anterior procedimiento, el tamaño adecuado de cánula. Entonces, dependiendo del tamaño de nuestro paciente, adulto, niño, incluso de su sexo, podría ser una persona mucho más grande que otra. Entonces, nosotros tenemos que ver el tamaño adecuado. Una buena forma de que nosotros identifiquemos el tamaño que tengamos que usar es la distancia vertical entre los incisivos del paciente y el ángulo de la mandíbula. No hay que tener en cuenta eso. Abrir la boca del paciente, tenemos que retirar cualquier prótesis que haya, si hay prótesis dentarias, por ejemplo, o otro tipo de prótesis que puedan ser retirados, ¿no? Y cuerpos extraños si los hubiera. Si hay un cuerpo extraño que está obstruyendo y que es posible sacar, entonces lo saco, ¿no? Y recién puedo colocar. Recuerden que si hay un cuerpo extraño más adentro que no pueda retirarlo, no corresponde a que haga este procedimiento. Una vez ya en este punto del procedimiento inserto la cánula en la cavidad oral con la parte cóncava hacia arriba, hasta la unión entre el paladar duro y el paladar blando. Se está colocando, ven, acá está cóncavo hacia la nariz del paciente, entre el paladar duro y el paladar blando. Hasta ahí nosotros tenemos que introducir nuestra cánula. Después tenemos que girarla a 180 grados y bajarla, ¿no? Avanzar la cánula hasta que esté colocada en la faringe. El punto final tiene que ser la faringe, ¿no? Y bueno, hay otra técnica con baja lengua, pero esta técnica en sí ya sería suficiente. También hay la colocación de cánulas nasofaringes, ¿no? Que son importantes también, pero que son un poco menos comunes. Y bueno, están indicados también para lo mismo, para abrir y mantener la vía aérea permeable. También como indicación está que el paciente sea incapaz de mantener por sí mismo la permeabilidad de la vía aérea. Y bueno, las contraindicaciones son el trauma facial severo, el trauma encefálico craneano con sospecha de fractura de la base de cráneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es el mismo procedimiento, pero en lugar de que el ingreso sea por la cavidad oral, va a ser por la cavidad nasal. Podría ser un poco más complicado, ¿no? Dependiendo del paciente. Y bien, ahora veamos otros procedimientos de enfermería. Nosotros habíamos mencionado procedimientos como la valoración del pulso, la valoración de la frecuencia respiratoria, la valoración de la presión arterial, la realización de la pulsimetría, la valoración de la temperatura, la realización del electrocardiograma y del hemoglucotest. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Pero habíamos dicho, cuando estábamos presentando todos los procedimientos, que otro procedimiento sumamente importante era precisamente la canalización de una vía periférica. Entonces, aquí tenemos ese recordatorio, no olvidar ese procedimiento que es muy importante. ¿Para qué? Para la administración de medicamentos, ¿no? Que evidentemente no solo van a ser administrados por la vía periférica, sino también por otras vías podrían ser administrados. Y la administración de oxígeno también. Acá vamos a ver un poco de eso. Entonces, bien, aquí vamos a hablar un poco acerca de la administración de oxígeno, ¿no? Nosotros sabemos que contamos con diversos elementos que nos van a permitir precisamente realizar esta administración de oxígeno. Uno de ellos es la cánula binasal, otro es la máscara Venturi, otro es la máscara con bolso de reservorio, y bien, estos elementos son los que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cuál es la definición? Es la administración de oxígeno a través de un dispositivo de bajo flujo. La cánula binasal definitivamente es un dispositivo de bajo flujo que va a permitir incrementar los niveles de concentración de dicho gas del aire inspirado, brindando un flujo de 1 a 6 litros, ¿no? Es precisamente por eso que a veces la cánula binasal no es suficiente, ¿no? Porque es de un bajo flujo y
cantidad, el flujo de oxígeno que nos puede brindar es bastante reducido, de 1 a 6 litros. El objetivo es administrar al paciente la concentración de oxígeno necesaria e indicada para mejorar su estado respiratorio. Y además prevenir alteraciones patológicas debido a la hipoxemia. Nosotros sabemos que la hipoxemia es la disminución de la perfusión de oxígeno en nuestros tejidos. Va a tener como consecuencia ello, ¿no? Pero en sí la hipoxemia es la reducción de la presión parcial de oxígeno en nuestra sangre arterial. Y eso va a conducirnos a una hipoperfusión en nuestros tejidos más distales, ¿no? Y son precisamente estos tejidos más distales los que en mayor parte sufren esas alteraciones patológicas cuando hay estas hipoxemias. La indicación es en insuficiencia respiratoria aguda o exacerbación de una insuficiencia respiratoria crónica, en los cuales se necesita corregir precisamente este déficit de oxígeno, pero se requiere un bajo flujo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Uno, que se requiera un mayor flujo, ¿no? Como vemos, el límite son 6 litros. Y cuando hay alteraciones anatómicas que impidan la correcta utilización del dispositivo, evidentemente estamos hablando de las que comprometen la región nasal. Esa es la cánula binasal, la que ven en sus pantallas en este momento. También tenemos otro dispositivo que nos va a ayudar a administrar este oxígeno y nos va a permitir brindar ya un alto flujo, ¿no? Esa es la máscara Venturi. Entonces, conozcamos a la máscara Venturi, esa es la máscara Venturi, nos va a permitir obtener determinadas concentraciones de dicho gas de una forma exacta, independientemente del patrón ventilatorio del paciente, brindando un flujo de 4 a 12 litros por minuto. Entonces, es precisamente por estas características que tiene en la región lateral que va a permitir darnos una concentración exacta, ¿no? De la cantidad de oxígeno administrado, ¿no? Eso es algo que lo caracteriza, que vamos a poder tener una mayor concentración de oxígeno. El objetivo es administrar al paciente la concentración de oxígeno necesaria e indicada para mejorar su estado respiratorio. Prevenir alteraciones patológicas debido a la hipoxemia, lo mismo que el anterior. Indicaciones en insuficiencia respiratoria aguda o exacerbación de una insuficiencia respiratoria crónica. Contraindicaciones cuando no se puede utilizar o se requiere concentraciones de oxígeno superiores a 50%. Cuando son superiores a 50% no se va a poder realizar. Aquí nosotros tenemos un FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno, desde 24% hasta 50%, ¿no? No podemos abordar más. Esta es la máscara Venturi. Y aquí tenemos, por último, la administración de oxígeno por máscara de reservorio. Esto antes de hablar de una intubación endotraqueal. Entonces, esta administración de oxígeno va a ser a través de un dispositivo de bajo flujo que va a permitir incrementar los niveles de concentración de dicho gas en el aire inspirado, brindando un flujo de 8 a 15 litros por minuto. Recordemos que en el anterior nosotros habíamos dicho de 4 a 12 litros por minuto. Esto tiene un máximo de 8 a 15 litros por minuto, ¿no? Y va a permitir una fracción inspirada de oxígeno desde el 60% hasta el 80%. Entonces es una buena opción cuando nosotros necesitemos escalar a un dispositivo que nos dé mayor cantidad de una fracción inspirada de oxígeno. El objetivo son los mismos, que es brindar una oxigenación suficiente requerida para el paciente y prevenir patologías relacionadas a la hipoxemia, ¿no? Las indicaciones también son las mismas. Y las contraindicaciones son pacientes con antecedentes de EPOC. Esta es la máscara de reservorio. Y bien, hay que recordar que estas máscaras de reservorio pueden ser no inhalatorias o pueden ser reinhalatorias, ¿no? No reinhalatorias o reinhalatorias. Y eso dependiendo de las características que tenga en la región lateral de la mascarilla, ¿no? Cuando no posee válvulas, una apertura
en la región lateral vamos a llamar reinhalatoria, ¿no? Porque no hay una salida del aire inhalado. Pero cuando sí se encuentran estas aperturas en las regiones laterales, vamos a llamarlas no reinhalatorias, ¿no? Y van a permitir máximas concentraciones de oxígeno. Entonces eso es importante. Entonces, bien, ahora para consolidar todo lo que hemos dicho, ahora les voy a poner un video que es bastante corto, pero nos va a ayudar a entender un poco más acerca de estos procesos de oxigenación. Voy a dejar de compartir un rato mis diapositivas para que podamos proyectar el video. ¿Sí? Un momentito, por favor. No se vayan. A ver, ya. Me avisan también si durante la proyección del video lo ven bien. En cuanto a sistemas de oxigenoterapia, vamos a tener de dos tipos, de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo son los que tienen una mezcla de gas inspirado entre aire ambiente y oxígeno que nos proporciona el sistema. Y los de alto flujo son en los que el paciente solo inspira el oxígeno del sistema. Aquí os dejo los que son de alto flujo y aquí los de bajo flujo. Vamos a empezar a enseñaros el primer sistema, que son las gafas nasales. Es un sistema de bajo flujo en el que normalmente vamos a administrar entre 2 y 4 litros al minuto. Depende del fabricante y de algunos sistemas podemos llegar hasta 6. Con 2 litros pues vamos a tener un 24% de concentración o de FiO2 que va a ir aumentando conforme aumentemos los litros. Hasta 6 litros al minuto, que nos puede dar sobre 44% de concentración. Es un sistema muy cómodo que no agobia al paciente, también puede hablar, se puede tomar la medicación oral. Aquí os voy a dejar una tabla para que veáis, dependiendo de cuántos litros minuto apliquéis al paciente, así va a variar la concentración o la FiO2. También os voy a enseñar la técnica de cómo se coloca, que es muy sencilla. Seguimos con la mascarilla de reservorio. Es quizás la más usada en el paciente crítico. Deciros que es de alta concentración y depende si es con reinhalación o sin reinhalación. Podemos ir en una mascarilla con reinhalación entre un 60% de concentración y una de no reinhalación, que sería esta en concreto, este modelo, hasta el 90% de la FiO2, con flujos que van a ir entre los 10 y los 15 litros por minuto. El oxígeno se toma directamente del reservorio, se llena de oxígeno y entra directamente al paciente. Aquí os voy a dejar una pequeña demostración para que veáis cómo se pone. Por último os dejo, para que veáis, depende del modelo que tengáis vosotros, si es con reinhalación parcial o sin reinhalación, os dejo aquí dos tablas para que veáis, dependiendo de los litros minutos que le pongáis, así va a ser la concentración de oxígeno. Entre los sistemas de alto flujo, quizá este es el que más usamos en la ambulancia. Es una mascarilla Ventimás con efecto Venturi. Tiene una concentración de oxígeno regulable por el dispositivo que nos va a permitir estar en todo momento controlando tanto el flujo como la concentración o FiO2 que administramos al paciente. Es útil sobre todo para pacientes en el que un exceso de O2 empeora su patrón respiratorio, por ejemplo en EPOC o con pacientes con retención de dióxido de carbono. Ahora vamos a enseñar cómo esta mascarilla Ventimás se puede regular en bajo flujo, que sería esta franja de aquí blanca, que iría desde un 26% con 3 litros a un 35% de FiO2 con 8 litros, o de alta concentración, que sería la franja azul, que va desde un 50% de concentración de oxígeno con 15 litros a un 40 con 10 litros por minuto. Primero seleccionamos aquí abajo
que tenemos esta ruletita, ¿veis? Tenéis 26 y 35. La seleccionáis y eso ya os permite acceder a la zona de baja concentración. Tenéis ahí una flecha y la ponéis donde os haga falta, 26, 28, ¿vale? Para cambiar a la zona azul, que sería la de alta concentración, esta ruleta la vais girando y ya la tenemos en alta concentración, y ya la flecha os va a permitir veniros aquí y ya la vais moviendo. Para terminar, vamos a hablar unos detalles sobre la humidificación, y es que a veces nos surge la duda de que si hay que poner el humidificador o no. Bueno, pues varios protocolos afirman que flujos superiores a 4 o 5 litros por minuto deben de ir humidificados. También deciros que el vaso humidificador se rellena de agua estéril y que hay que cambiarlo siempre que lo usemos para evitar la aparición de colonias bacterianas. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Bien, aquí hemos podido ver un poco más de forma práctica algunos conceptos que hemos visto durante la disertación. Ahora continuemos, voy a volver a proyectar las diapositivas, permítanme un momento. Bien. Esta es la parte que ahora nos corresponde, es la parte de intubación endotraqueal. Analicemos los recursos a utilizar, ya de forma un poquito más rápida para que no nos falte el tiempo. Nosotros, dentro de los equipos que vamos a necesitar es un respirador manual bolsa máscara válvula, ¿no? Que es precisamente de lo que ya habíamos hablado. Es un aspirador de secreciones, también se va a requerir un monitor de funciones vitales que incluya pulsimetría y capnografía. Es importante para que nosotros veamos la estabilidad del paciente durante el procedimiento. El desfibrilador también va a ser requerido como un equipo básico por si hay alguna alteración durante el procedimiento. Recordemos que nosotros introducir un tubo por la cavidad endotraqueal, nosotros podemos provocar una reacción vasovagal, por ejemplo, ¿no? Que podría conducir a que haya un paro cardíaco. Entonces, un desfibrilador es importante. También nuestro laringoscopio con hojas adecuadas, ¿no? Tenemos las hojas rectas, que son las de Miller, y las curvas, que son las de Macintosh. Entonces, de acuerdo a la edad y de acuerdo a otras características, nosotros vamos a elegir cada una de las hojas, ¿no? De laringoscopio. También podría ser importante un videolaringoscopio en algunos lugares, ¿no? Vamos a poder encontrar esto. Y el coche de paro disponible para emergencias, por la misma razón que nosotros necesitamos un desfibrilador. El material médico que nosotros vamos a necesitar es una guía para intubación, un estetoscopio, una pinza McGill y un fijador de tubo endotraqueal. Entonces aquí tenemos nuestros fijadores, aquí tenemos nuestra pinza McGill, aquí tenemos lo que van a poder hacer una sujeción correcta del tubo una vez colocado. Y bien, nosotros también vamos a necesitar otro tipo de materiales, ¿no? Van a ser materiales que van a ser ya no esterilizables, por ejemplo, como el tubo endotraqueal del calibre adecuado, ¿no? Nosotros encontramos varios números, pueden ser 6, 7, 8, esos números, por ejemplo, se encuentran disponibles. Mascarilla laringea, que puede ser de tamaño 4, 5, ya habíamos dicho que va a depender mucho de el paciente. La sonda de aspiración acorde al calibre del tubo. En algunas ocasiones pasa de que traen un tubo de un calibre y otra sonda de aspiración de otro calibre. Entonces, a la hora de poder hacer la intubación va a haber un problema. Acá sí es muy importante, bueno, en todos los procedimientos, ¿no? Pero con mayor énfasis aquí, que haya una correcta revisión de los materiales a utilizar. Porque esos materiales a utilizar van a ser los que van a terminar determinando el éxito de nuestro procedimiento, evidentemente junto con nuestra experticia, nuestra seguridad y con que hayamos tenido en cuenta otros factores, ¿no? La mascarilla con protector visual también es importante, recordar que nosotros tenemos que protegernos, los guantes estériles para
nosotros vamos a ingresar a una vía, a una mucosa del paciente, vamos a tener contacto con la mucosa del paciente, entonces debemos de protegernos a nosotros y protegerlo a él. La jeringa de 10 mililitros para la insuflación del CAF, las gasas, la tela adhesiva, los campos estériles no fenestrados, el mandilón estéril para el ejecutor del procedimiento es importante. Entonces acá vamos a ver que hay una serie de calibres ad hoc para cada edad, ¿no? Acá tenemos parte de lo que es el tubo endotraqueal. Nosotros aquí vamos a tener la punta, acá vamos a tener el neumo o CAF, acá vamos a tener el canal accesorio, aquí vamos a tener ya el cuerpo del tubo, aquí vamos a tener la conexión, muy importante, y el balón de control también muy importante. Hay algunos medicamentos que se podrían utilizar, especialmente cuando el paciente requiere una sedación, ¿no? En este caso podríamos utilizar midazolam, propofol, fentanilo, rocunorio, becuronio o succinilcolina, ¿no? La silocaína, lidocaína en spray también es muy importante. Vamos a ver, cuando describamos el procedimiento, que eso podría evitar un proceso vasovagal. Esto según la guía de procedimiento asistencial, manejo de vía aérea convencional y vía aérea difícil en cuidados intensivos, publicada en el 2018. Casi toda la bibliografía que nosotros utilicemos la van a poder encontrar en la parte inferior derecha, para que ustedes vayan a la fuente. Entonces, nosotros, evidentemente cuando estemos en la ambulancia va a ser de forma muy somera, pero que podría ser más que todo importante cuando es un paciente hospitalizado, por ejemplo, ¿no? La predicción de la vía aérea difícil. Hay factores que nos van a ayudar a determinar si la intubación va a ser difícil, va a ser fácil, y depende a cuántas estructuras pueda visualizar cuando hay una apertura bucal, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta primera apertura bucal, yo puedo ver el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares, como veo todo, ¿no? Entonces, es probable que acá pueda ingresar de forma más fácil, ¿no? Cuando veo esta apertura bucal, veo solamente el paladar blando, las fauces y la úvula, pero los pilares ya no se ven, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá podría ser un poco más complicado, ¿no? Pero aún más complicado es el tercer grado, donde solamente se visualiza el paladar blando y la base de la úvula ante la apertura bucal, ¿no? La punta de la epiglotis. Y muchísimo más complicado en este grado 4, donde solamente se observa paladar. Claro que eso no es algo axiomático, ¿no? En algunas ocasiones hay pacientes que presentan grado 3, por ejemplo, y la intubación no es tan complicada. Y hay pacientes que todo parece perfecto, parece que todo va a ir bien, tiene grado 1, grado 2, y se complica la intubación. Entonces ese es un parámetro, ¿no? No es exactamente un axioma. Y bien, ahora si veamos parte por parte, lo que necesitamos siempre, informar al paciente o al acompañante del procedimiento a realizar, ¿no? En los anteriores nosotros quizás decíamos, no, pero es muy exagerado pedirle un consentimiento para un procedimiento no invasivo, ¿no? En un procedimiento invasivo como este, la información y el consentimiento de la persona es sumamente importante. La asepsia también es sumamente importante porque, como hemos dicho, vamos a entrar en contacto con las mucosas del paciente. Se tienen que colocar las barreras de protección universal e incluso un poco más. Vamos a ver cuando termine de describir todo el procedimiento que hay ciertos materiales que se les ha agregado, ¿no? A todo lo que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, una cabina transparente para que no haya secreción del paciente. Es inevitable que el paciente bote secreciones durante la intubación, ¿no? Estamos entrando a la vía aérea directamente, es inevitable, ¿no? Pero el personal que está colocando no debería de verse expuesto por esto. Entonces, por eso va a haber una alternativa. Al final vamos a ver un video bastante corto de 2 minutos donde ustedes van a poder observar una intubación en este contexto COVID.
se tiene que preparar y verificar el material, ¿no? Ver el calibre del tubo es muy importante, ¿no? 8 milímetros para varones y 7 para mujeres aproximadamente, ¿no? La alineación de los 3 ejes es básico para ayudarnos a que la intubación no sea tan difícil. Nosotros tenemos el eje oral, perpendicular a la cavidad oral, el eje faríngeo, paralelo a la faringe, y el eje laringio, ¿no? Por acá. ¿Qué tenemos que hacer? Alinear estos 3 ejes. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con este movimiento. Nosotros ascendemos el mentón y ponemos en hiperextensión el cuello, ¿no? Entonces ya vamos a se tiene que colocar la cabeza, se tiene que estabilizar la cabeza, se tiene que fijar, ¿no? Y se tiene que, mayor aún si hay sospecha de lesión cervical, ¿no? Para que se haga con las medidas necesarias. Se tiene que ventilar previa a la intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso bastante agresivo que va a condicionar a que haya unos segundos de hipoxia, ¿no? Que podría conducir a que el paciente incluso lo podría llevar a la muerte si es que se hace de forma inadecuada. Aquí esta guía de procedimientos prehospitalarios nos dice ventilar con una bolsa de válvula mascarilla con una concentración elevada de oxígeno de 15 litros por minuto, preoxigene hasta lograr saturación mayor de 95%. Después de la preoxigenación se coge el laringoscopio con la mano izquierda. La mano izquierda es una forma de decir la mano no dominante, ¿no? La mayoría somos diestros. La mano no dominante debería de coger el laringoscopio y el tubo endotraqueal debería de estar cogido con la mano dominante. Pero eso va a depender mucho de la técnica que nosotros hayamos realizado durante la práctica, ¿no? Tampoco es algo axiomático. Introduzca la pala del laringoscopio por la comisura derecha de la boca y avance hasta la base de la lengua. Eso es lo que se tiene que hacer. Y bueno, vamos a colocar la punta de la pala, si es curva en la vallécula y si es recta por encima del epiglotis. Vamos a levantar el laringoscopio en un ángulo de 45 grados hacia los pies del paciente y visualizar las cuerdas vocales. Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto distintas aperturas vocales, es aquí donde nos ayudaría muchísimo más si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, los pilares, porque nosotros al utilizar esta herramienta ya vamos a poder ver esas cuerdas vocales, que es precisamente una referencia para el ingreso del tubo endotraqueal, ¿no? Que se va a insertar entre las cuerdas vocales del paciente a la profundidad deseada, ¿no? Que es 21 a 23. Después se debe retirar el laringoscopio mientras se sujeta el tubo endotraqueal, evitando que salga de su posición. Si se ha utilizado una guía flexible, se tiene que retirar. No habíamos mencionado que dentro de los materiales figuraba una guía. Se tiene que insuflar el CAF, habíamos dicho, el neumo, también conocido, con 8 a 10 mililitros, ¿no? Para completar el sellado en la tráquea del paciente. Eso se realiza para que no haya movimiento, para que el tubo endotraqueal no esté en movimiento y no esté lesionando la vía aérea. También tenemos que tener muy en cuenta qué tiempo vamos a dejar ese tubo endotraqueal. Conectar el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla al extremo distal del tubo endotraqueal y comprobar los ruidos respiratorios bilaterales. Es muy importante verificar que nos encontremos verdaderamente en el sistema respiratorio y la ausencia de sonidos aéreos sobre el epigastrio, porque podría haber habido un error e ingresar al sistema digestivo, ¿no? Además, se tiene que verificar que hay una expansión del tórax que va a significar una expansión pulmonar, ¿no? Una vez confirmada, fije la posición y reanude la ventilación. Desecha los residuos generados, siempre es muy importante esto. Y realizar la correcta asepsia. Y siempre registrar el procedimiento, ¿no? Esto es un poquito más de la técnica que habíamos hablado. Solamente acá para decirles que, bueno, hay una parte aquí que no menciona la guía, que es al levantar el laringoscopio hacia adelante en un ángulo de 45 grados en la horizontal para exponer las cuerdas vocales, este podría ser un momento para la colocación de lidocaína en spray con dirección a la vía aérea, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar un reflejo vasovagal, ¿no? Eso es lo que menciona la guía de procedimiento asistencial manejo de vía aérea convencional. Y vía aérea difícil en cuidados intensivos del 2018. Como ya les dije, recordar con el laringoscopio
con la mano dominante hago la apertura y con la mano dominante cojo el tubo endotraqueal, ¿no? No de forma axiomática, como ustedes ya saben, esto va a depender mucho de la práctica. Y más o menos estos son los tiempos que uno tiene que manejar, ¿no? La intubación no tiene que ser un procedimiento que demore, porque si demora, ahí va a haber un problema bastante grande, porque estamos dejando al paciente en un estrés muy grande durante mucho tiempo, ¿no? Que podría conducir a un paro cardíaco, podría conducir a esos reflejos propios de estos procedimientos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la planificación y las preparaciones previas, 10 minutos. La fase de preinducción, 5 minutos, con el oxígeno, con la medicación necesaria en el caso de que el paciente no esté inconsciente. Y la fase de apnea, nosotros tenemos aquí ya 1 minuto, ¿no? En todo. Esta fase de apnea es la que podría producir esas alteraciones. Es 1 minuto completo en el cual el paciente va a estar en apnea. Entonces tenemos que reducir en la mayor cantidad posible este tiempo, ¿no? Y para eso es importante que ingrese el tubo endotraqueal de forma adecuada lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunas complicaciones que se puede dar? La hipoxemia por intervalos de intubación prolongados, traumatismo de la vía aérea con hemorragia resultante, intubación de el bronquio principal derecho, podríamos irnos muchísimo más abajo de lo que quisimos ir, por eso es muy importante medir distancias. Intubación esofágica, por eso tenemos que visualizar que los ruidos no estén en el epigastrio, por ejemplo. Vómitos con aspiración, eso es muy peligroso, esas aspiraciones podrían conducir a una neumonía aspirativa que podría llevar a una sepsis, por ejemplo, del paciente. Un diente aflojado o roto, que durante mi intento de lo más rápido posible ingresar el tubo endotraqueal haya aflojado o roto un diente, ¿no? Y la lesión de las cuerdas vocales también por no esperar su apertura. Aparición del déficit neurológico en una lesión de la columna cervical que no lo tenía. Entonces, hay que tener en cuenta todos los cuidados que tenemos que tener. Y bien, ahora veamos este video lo más rápido posible para que podamos pasar al siguiente tema. A ver, ahorita se los proyecto. Permítanme un momento. Ya. Ahora lo comparto con sonido. Entregan esta ayuda educativa que estandariza la técnica de secuencia de inducción rápida con preoxigenación a través de la caja acrílica modificada para el abordaje de la vía aérea con un laringoscopio convencional. Es de vital importancia que dicho procedimiento sea realizado por personal con alto entrenamiento en el manejo de la vía aérea y siempre acompañado por un colaborador que estará atento a la manipulación externa de equipos, al igual que el personal destinado para la administración de medicamentos. Todos ellos deben estar de los elementos de protección personal. Nótese que la recomendación básica es tener todos los elementos necesarios para el abordaje de la vía aérea contenidos dentro del dispositivo de acrílico, y el reto del operador es mantener sus manos dentro del área hasta el retiro de la cámara. De esta manera disminuimos claramente los riesgos de aspersión y de contaminación. El tubo traqueal, la máscara facial, el filtro, la sonda de succión, los dispositivos de fijación y de protección ocular se van desplegando a medida que se realiza el procedimiento. Posterior a la colocación del filtro, la insuflación del neumotaponador, el posicionamiento del circuito respiratorio, la verificación primaria adicional con expansión y la verificación secundaria con capnografía, realizamos la correspondiente fijación del tubo y la protección ocular. Posicionamos la cabeza del paciente y de manera organizada procedemos a depositar en una bolsa debidamente marcada todos los elementos que hemos utilizado: la máscara facial, la sonda de succión, todos los dispositivos incluyendo el laringoscopio y también los guantes de manejo externos que hemos utilizado para la realización del procedimiento deben ir contenidos en esta bolsa que le entregamos al colaborador. Finalmente, trasladamos la caja de acrílico para su correspondiente desinfección.
en caso de que el campo quirúrgico lo requiera o de lo contrario, puede permanecer durante el transoperatorio hasta el proceso de extubación si las condiciones del paciente lo permiten. Bien, aquí hemos podido visualizar ya uno de estos procedimientos, pero ya en un contexto como el nuestro, ¿no? En el cual estamos. Vuelvo a compartir las diapositivas. Ya, bien. Ahora sí hablemos un poco de reanimación cardiopulmonar. Recordemos que una de las instituciones que rige estas, digamos, las normas, ¿no? para que se realice una adecuada reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada, es la AHA, o la American Heart Association. Y bien, en el 2020 realizó una actualización, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Nosotros sabemos que hay una cadena de supervivencia, ¿no? Que van a ser eslabones que nos van a permitir recordar los pasos básicos, los pasos esenciales a realizarse en una reanimación cardiopulmonar. Nosotros ya habíamos visto cuando estamos ante un requerimiento de una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Recuerdan ustedes que les había presentado la diapositiva de la AHA ya, de la comprobación del pulso y la respiración. Cuando en 10 segundos yo no veo, ante un paciente inconsciente, durante 10 segundos yo no puedo percibir los pulsos, el pulso, nosotros estamos frente a un paciente que probablemente necesite compresiones torácicas, ¿no? Y si tampoco percibo respiración, posiblemente necesite una ventilación de rescate. Entonces, eso va a ser precisamente los casos donde se requiera utilizar estas cadenas, ¿no? Y acá vemos dos cadenas. ¿Por qué vemos dos cadenas? Porque hay dos situaciones en las cuales se puede presentar. Una intrahospitalaria y una extrahospitalaria. En la intrahospitalaria, nosotros podemos buscar un reconocimiento y prevención temprano, ¿no? De acuerdo a los factores de riesgo, por ejemplo, del paciente, nosotros podemos identificar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir uno de estos eventos. Y es así que a veces se distribuye en los servicios de hospitalización a los pacientes, ¿no? Los pacientes con mayor riesgo cerca de los monitores de vigilancia y los pacientes más estables un poco más alejados, ¿no? La activación de la respuesta de emergencia también es muy importante porque a pesar de encontrarnos en un entorno intrahospitalario o incluso frente a personal capacitado, hay personal que va a brindar soporte vital avanzado, ¿no? Entonces, siempre activar el sistema de respuesta para recibir la ayuda necesaria. Ahora, el tercer eslabón es la realización de la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Nosotros vamos a ver cuáles son las características de la reanimación de alta calidad. Vamos a también encontrar como cuarto eslabón el uso del desfibrilador, que es muy importante. Cuando ha provocado el paro cardíaco ritmos que son desfibrilantes, el uso del DEA, del desfibrilador automático, va a ser esencial porque va a ser lo que con mayor probabilidad pueda revertir este paro cardíaco. Los cuidados postparo son el quinto eslabón de la cadena y la recuperación el sexto eslabón de la cadena. En lo que es el paro cardíaco extrahospitalario, nosotros encontramos también 5 eslabones, pero evidentemente en el ámbito extrahospitalario nosotros no vamos a poder ubicar a las personas más cerca del hospital, los que tienen mayor riesgo, no es imposible. Entonces aquí ya no vamos a poder hacer uso del primer eslabón que habíamos encontrado en la cadena de paro cardíaco intrahospitalario, que es el reconocimiento y la prevención temprana. Ahora, la activación de la respuesta a emergencia es muy importante, sí, y más cuando estamos en un contexto extrahospitalario, porque evidentemente va a demorar un poco más, ¿no? Entonces es aquí donde se llama a los sistemas de emergencias médicos que van a movilizar, que van a transportar al paciente desde el lugar del accidente hasta el lugar donde se le brinde la atención. Como segundo eslabón tenemos la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Vamos a ver las características. El uso del desfibrilador, ya les indiqué, en algunos casos este paro cardíaco va a ser provocado por ritmos que son rápidamente desfibrilables. Ahí vamos a mencionar también más adelante cuáles son estos ritmos desfibrilantes. Como cuarto eslabón tenemos el soporte vital avanzado, ya cuando llega la ambulancia se puede realizar estos soportes, ¿no?, vitales avanzados. Entonces, también tenemos como quinto eslabón los cuidados post-paro cardíaco. Y como sexto eslabón, la recuperación. Eso es
la cadena de supervivencia que nos da la última actualización de la AJA. Entonces, bien, ¿qué son compresiones? ¿No? Hemos dicho que la reanimación cardiopulmonar vemos compresiones y ventilaciones. ¿Qué son compresiones? Las compresiones son precisamente estos elementos que van a tener que ser utilizados en una variedad de situaciones, ¿no? Recordemos que los accidentes se presentan en diversas situaciones, entonces nosotros vamos a tener a la mano un reanimador, dos reanimadores entrenados, o quizás uno entrenado, uno no entrenado, o de repente una persona que sí se ha entrenado, pero que no ha tenido experiencia, y otra persona con mucha experiencia que se ha entrenado. Entonces, las circunstancias van a ser diferentes, ¿no? Entonces, recordemos que más o menos el ciclo de compresiones, cuando hay ausencia de pulso y de respiración, son 30-2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y es muy importante tener en cuenta el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo son las compresiones? ¿Qué son las compresiones? Son precisamente esto que vemos aquí, ¿no? Estos movimientos que se van a realizar sobre el esternón del paciente. Entonces, ante una persona que esté inconsciente, se le coloca en una superficie plana, se coloca el talón de la mano sobre el esternón de la persona. Como vemos aquí, los brazos están rectos, la espalda está recta para poder hacer una correcta compresión. Se va a utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión. Y la persona que esté dando esas compresiones tiene que estar arrodillada al costado del paciente. La compresión tiene que ser profunda, aproximadamente 1/3 del tórax en el caso de pacientes pediátricos, o 5 centímetros en el caso de pacientes adultos. Y como vemos, no solamente depende una correcta reanimación cardiopulmonar de las compresiones, sino también de la relajación. Es decir, cada compresión tiene que estar seguida de una relajación, donde se permita la extracción total del tórax. ¿Por qué es importante? Porque ese es un ciclo completo que va a permitir un bombeo del corazón. Entonces, ¿qué es una reanimación cardiopulmonar de alta calidad? Es después de 10 segundos de identificado el paro, nosotros sabemos que durante 10 segundos vamos a observar pulso y respiración. Después de haberlo identificado, se va a comenzar con las compresiones. ¿Y cómo se tiene que comprimir? Fuerte y rápido. ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan profundo? 5 centímetros. Y en niños, 1/3 de la profundidad del tórax. ¿Cuál es la frecuencia? De 100 a 120 compresiones por minuto, ¿no? Incluso hay canciones que nos pueden ayudar, melodías que nos pueden ayudar a crearnos una idea. Lo más importante aquí es que nosotros entrenemos. No necesariamente tenemos que entrenar con más. ¿Qué tal? Podemos entrenar incluso simulando con algún objeto que nos permita hacer estas compresiones, ¿no? Es importante que nosotros no solamente sepamos esto, sino también transmitamos esto, porque es lo que va a permitir una mayor tasa de sobrevivencia. No siempre va a haber personal calificado para médicos, enfermeras, médicos, técnicos, cualquier persona que forme parte del sistema de salud alrededor de una persona que sufra un accidente cardiopulmonar. Entonces, toda la población debería de estar capacitada. Se deben de minimizar las interrupciones. Las interrupciones tienen que ser menos de 10 segundos. ¿A qué me refiero con interrupciones? Que se dejen de hacer las compresiones o las ventilaciones. Y evitar una ventilación excesiva. Recordemos que los ciclos son 30 compresiones por 2 ventilaciones. El desfibrilador externo automático es muy importante. Y mediante estas paletas que encontramos aquí, vamos a poder transmitir un ritmo, una descarga que va a poder normalizar los latidos cardíacos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Entonces, estos desfibriladores son muy buenos porque tú colocas estos sensores que vemos aquí en el tórax del paciente, que por cierto, casi siempre vienen señalados en los mismos sensores, viene dónde se tiene que colocar. Tú lo colocas, prendes el desfibrilador y el desfibrilador comienza, mientras estás haciendo las compresiones, a ver qué es lo que está pasando con los latidos cardíacos y me va a indicar si hay un ritmo desfibrilable o no. No necesito interpretar nada, la misma máquina me lo va a decir. Es muy bueno este desfibrilador automático y me va a permitir salvar vidas. Esto que les muestro aquí y se los voy a dejar es el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar
el último de la AJA. Es muy bonito, revísenlo, van a estar en las diapositivas que les comparta los organizadores del curso. Y bien, después de un paro cardíaco también es importante que nosotros tengamos cuidados posparos, ¿no? Entonces, esos cuidados implican que nosotros estemos vigilantes a que se pueda presentar una segunda, un paro cardíaco, un segundo paro cardíaco, a controlar los parámetros, todos los parámetros que nos ayuden a evitar esto y a buscar la causa, ¿no?, que haya ocasionado precisamente estos paros cardíacos. Para mí es muy importante mostrarles este video. Este video probablemente sea el más importante de la reunión porque este video nos va a explicar de cómo realizar estos procedimientos, algunas indicaciones rápidas de todo lo que son indicaciones de reanimación cardiopulmonar, pero en el contexto de la COVID-19. Entonces, veamos eso rápidamente. Ahora se los voy a mostrar. No nos va a tomar mucho tiempo, nos va a tomar unos minutos y ya con eso estaríamos terminando. En cuanto a las medidas de protección, todas las sociedades coinciden en que los intervinientes deben de llevar su equipo de protección individual, que consiste en una mascarilla FFP2 o superior, unas gafas y una bata o un mono adecuado, y además de llevarlo, han de saber quitárselo y ponérselo. Mientras la unidad va en camino a la asistencia, deben de hacer una llamada telefónica al alertante para recabar información por si el paciente fuera un posible COVID. En el caso de realizar la RCP, hay que intentar limitar al máximo el número de intervinientes en esta. Si fuera en un domicilio, airear la habitación, y en la ambulancia, airear el habitáculo. En cuanto al inicio y cese de las maniobras de RCP, es necesario saber que dado que estas generan aerosoles y por eso aumentan el riesgo de contagio, hay que hacer una valoración exhaustiva de las posibilidades de éxito del paciente. Hay que valorar tanto los antecedentes personales, la etiología de la parada, el tiempo de hipoxia que ha permanecido el paciente. En cuanto a las compresiones torácicas, deciros que la RCP debe comenzar con cardiocompresiones continuadas. Colocaremos el monitor en busca de ritmos desfibrilables y si es así, procederemos como el protocolo habitual. En el caso de que tengáis cardiocompresores mecánicos, está indicado su uso. Pausaremos las compresiones torácicas siempre que usemos AMBU o un dispositivo supraglótico en el algoritmo 30-2. No siendo así en el caso de la intubación endotraqueal, donde se harán las compresiones y la ventilación de forma continuada. En cuanto a vía aérea y oxigenación, no se comprobará la respiración del paciente mediante la apertura de la vía aérea en la maniobra ver, oír y sentir, pero sí se hará mediante la toma del pulso carotídeo. Y en cuanto a la unidad de soporte vital básico, los técnicos deberán realizar maniobras de compresiones torácicas y utilización del DESA a la espera del soporte vital avanzado. No olvidéis ponerle una mascarilla quirúrgica a vuestro paciente para protegerlo. En las unidades de soporte vital avanzado, todos los dispositivos de vía aérea deben llevar un filtro tipo EPA o HME. Balón resucitador, capnógrafo, filtros tipo EPA, filtro tipo HME, alargadera coarrugada y dispositivo de ventilación. Prioriza la intubación frente a la ventilación previa con balón resucitador. En asistencias prehospitalarias se utilizará en primer lugar los dispositivos supraglóticos. En el caso de decantarnos por una intubación orotraqueal, será con un videolaringoscopio y por la persona más experimentada del equipo. Siempre irán ambos dispositivos unidos a un ventilador. No olvidéis colocar una mascarilla quirúrgica al paciente para minimizar riesgos. En caso de que optemos por ventilar al paciente antes de la intubación, la AJA nos da dos alternativas. Una de ellas es utilizar
un balón resucitador unido a un filtro con un doble sellado. La ventilación será realizada por el sanitario encargado de realizar las compresiones. Una buena opción es añadirle al balón resucitador una válvula PIF. La segunda opción es la llamada oxigenación pasiva, que es aplicar un continuo flujo de oxígeno al paciente. Se realiza con una mascarilla de reservorio no reinhalable y un Guedel, cubriéndolos los dos con mascarillas quirúrgicas como medida de protección. En pacientes con insuficiencia respiratoria grave moderada y aumento del trabajo respiratorio, se recomienda la intubación orotraqueal precoz con la secuencia rápida de intubación. No olvidéis que este procedimiento lo tenéis en uno de nuestros tutoriales. Hasta aquí este tutorial de recomendaciones de RCP en COVID-19. Bien, aquí hemos podido tener datos más precisos de lo que se requiere ya en el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Bien, eso es todo lo que vamos a presentar el día de hoy. Agradecerles. El tiempo ha terminado. Si hubiera alguna duda, bueno, les pido que por favor me la hagan llegar con los organizadores del curso. Es muy grato para mí haber compartido con ustedes este espacio y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, ha finalizado la ponencia. Muchas gracias a la ponente. Muchas gracias a todos los participantes.